La Unión Europea definitivamente no tiene vergüenza, o por lo menos no saben ocultar lo que están haciendo, porque de la noche a la mañana casualmente desbloquearon otro lote de financiamiento previamente congelado de Hungría. El país que está a cargo de Víctor Orbán, el primer ministro que hace la lucha contra todas las sanciones que emiten para Rusia, el que estuvo prácticamente con el voto decisivo para abrir o no las negociaciones de la posible adición de Zelensky de Ucrania a la OTAN, y sobre todo están tratando de convencerlo también para que Ucrania forme parte de la Unión Europea. Recordemos que para formar parte de estos grupos tiene que haber un voto unánime. Todos tienen que estar o a favor, o uno que esté en contra, se arruina por completo la solicitud. Casualmente, en lugar de Ucrania, porque esto sí fue una jugada sucia de otra forma, en el caso de Ucrania sacaron a Víctor Orbán de la sala de sesiones porque el primer ministro alemán Olaf Scholz le habría dicho a Víctor Orbán que ya la reunión había terminado, que no había consenso, que no había ningún problema, que ya se podía ir a su casa. Entonces el primer ministro habría pasado a usar el baño. Salió cuando se supone que todos los demás miembros de la OTAN también ya se iban. E inmediatamente regresaron a la sala, abrieron la votación para empezar las negociaciones con Ucrania para formar parte de la OTAN mientras no estaba Víctor Orbán. Y al no encontrarse en el recinto, cuando ya estaban haciendo una sesión supuestamente legal y justa, todos votaron a favor. Esa fue la forma en la que aceptaron a Zelensky. Con Suecia no tuvieron la misma suerte, pero en el caso de Suecia, para poder formar parte de la OTAN, era precisamente Hungría el que votaba en contra. Turquía votó a favor porque tiene la vaga intención o idea o sueño, mejor dicho, de que forme parte de la Unión Europea, para recibir beneficios económicos por parte del grupo. El problema es que para hacerlo tenía que aceptar a Suecia como miembro del grupo, de la OTAN. Turquía lo aceptó, votó a favor de que Suecia formara parte, incluso ya el Congreso también, a pesar de que Suecia o algunos ciudadanos de este país incluso se enfrentaban a Turquía quemando el famoso libro del Corán, el libro sagrado para ellos, y eso era un insulto para los turcos. No les importó, realmente no les importó mientras lograran formar parte de la Unión Europea, pero lo mismo pasó con Finlandia. Le exigió a la Unión Europea que aceptara a Turquía a Finlandia como miembro de la OTAN a cambio de su posible ingreso en la Unión Europea. Turquía accedió, votó a favor de Finlandia y de todas formas lo rechazaron en la Unión Europea. Pero bueno, en este nuevo caso que fue Hungría, casualmente necesitaban el voto de Hungría para que Suecia formara parte de la OTAN. Pero Hungría había estado luchando para poder recibir los recursos económicos, la financiación por parte de la Unión Europea que le corresponden. Se los habían bloqueado porque había seguido haciendo negocios con Rusia, a pesar de que Hungría desde el inicio del conflicto dijo, está bien, si se quieren pelear con ellos no importa, pero yo no voy a romper mis alianzas con Rusia porque mi electricidad depende de Rusia, mi economía depende de Rusia, gran parte de ella. Entonces no puedo romper los lazos de la noche a la mañana porque desestabilizaría la economía de mi país. Bueno, a pesar de eso, como la Unión Europea estaba relativamente molesta, digamos que le dijeron a Hungría, bueno, acepta a Suecia y te vamos a liberar la financiación que tanto deseas. Y esto fue lo que pasó. A cambio de un par de miles de millones de euros, Hungría aceptó el ingreso de Suecia en Finlandia. Pero lo más divertido aquí es cómo la Unión Europea ni siquiera esperó. Simple y sencillamente de la noche a la mañana anuncian el desbloqueo de otro lote de financiación previamente congelado a Hungría. Casualmente cuando ya se votó a favor de Suecia.
El supuesto progreso de Budapest en materia de igualdad de género sería la excusa que utilizó la Unión Europea para entregarle estos recursos a Hungría. La decisión se produce después de este voto de ratificación de la solicitud de Suecia en la OTAN. Un medio húngaro de noticias empresariales, Portafolio, fue el primero en informar sobre la liberación de 2.000 millones de euros, que son poco más de 2.200 millones de dólares, que luego fue confirmado por Bloomberg por Stefan de Keersmakers, el portavoz de la Comisión Europea. Según este funcionario, los fondos se desbloquearon después de que Hungría cumpliera condiciones temáticas relacionadas con la formación educativa y la igualdad de género, supuestamente. Pero casualmente, el Parlamento de Budapest votó a favor de la solicitud de Suecia para unirse a la OTAN, eliminando así el último obstáculo para que Estocolmo sea parte de este bloque militar liderado por Estados Unidos. En diciembre hubo otro pago, por así decirlo. La Unión Europea desbloqueó 10.200 millones de euros en fondos congelados. Esto tras declarar que Hungría había logrado avances en materia de independencia judicial. Esta medida se produce justo antes de una reunión del Consejo Europeo que estaba programada para discutir un paquete de ayuda militar de 50.000 millones de euros a Ucrania, que Budapest había estado retrasando cada vez más. Era obvio. Hungría dice, bueno, si tienes 50.000 millones de euros para darle a Ucrania, ¿por qué no liberas los recursos que tienes congelados que son para mi país? Y en esta ocasión le dieron 10.200 millones de euros, que es lo que equivale a entregarle 50.000 millones de euros a Ucrania. Esto es dinero de los contribuyentes, de los ciudadanos de la Unión Europea. Sus 50.000 millones de euros ahora están en manos de Ucrania, que ya nos hemos dado cuenta que los utilizan de diversas formas para lavar dinero y sobre todo para que Zelensky tenga su mansión en Dubái, sus yates y viva tranquilamente después del conflicto, cuando tenga que salir huyendo de Ucrania. En eso se están gastando los 50.000 millones de euros que actualmente o pronto tendrán en su poder los ucranianos, o más específicamente el presidente Volodymyr Zelensky. El primer ministro Viktor Orbán declaró abiertamente que Hungría abandonaría su oposición a la financiación de Ucrania solo si Bruselas descongelaba todos los fondos que a su país le correspondía legítimamente. A finales del 2022, la Unión Europea no fue tonta y congeló 22.000 millones de euros, que son más de 23.000 millones de dólares, que eran destinados específicamente a Hungría, citando preocupaciones sobre la independencia de los jueces, las supuestas violaciones por parte de Budapest de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, esto en cuestiones como la migración, los derechos LGBT y la libertad académica. Orbán había dicho, y lo había hecho durante mucho tiempo, que Hungría no cedería en la migración, el género y la guerra, describiendo esto como temas sobre los cuales ninguna cantidad de dinero haría que Budapest cambiara de opinión. Pero parece que esto no fue así. Después de 10.200 millones de euros y otros 2.000 más que les acaban de dar ahora, esto equivale a aceptar en la OTAN a Suecia y por supuesto entregarle 50.000 millones de euros a Ucrania. Así que tal parece que Budapest sí tiene precio. La Unión Europea todavía cuenta con alrededor de 19.000 millones de euros en fondos originalmente destinados a Hungría, la mitad de los cuales comprende subvenciones de recuperación por el COVID-19 y el resto de fondos de cohesión distribuidos entre todos los miembros del bloque, porque saben que vendrán más votaciones. A principios de este año se filtró una propuesta de algunos funcionarios de la Unión Europea para sabotear la economía de Hungría si Orbán persistía de desafiar al bloque. Su gobierno ha denunciado el plan como inaceptable y lo ha calificado como una violación política de facto. Pero mientras reciba pocos recursos, pero los reciba, Hungría prácticamente está del lado de la Unión Europea. Cuando no recibe esos recursos y es Rusia en este caso quien lo ayuda, entonces está del lado de Rusia. Finalmente parece que Viktor Orbán sí tiene precio
y es muy probable que los próximos 19,000 millones de euros se los entreguen para cuando sea la verdadera votación de Suecia para formar parte de la OTAN. Por obvias razones no le van a dejar ir todo el dinero a Víctor Orbán de la noche a la mañana para que puedan seguir controlando a este país. Así que prácticamente la Unión Europea tiene sus cartas sobre la mesa y lamentablemente el que todos creíamos que era el hombre más fuerte, resistiendo a la Unión Europea, resistiendo a Estados Unidos, finalmente también tiene precio. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.